Hoy vamos a abrir la escritura en Hebreos 11:32, continuando con nuestra exposición de este capítulo. Ya hemos llegado a este verso 32, donde se encuentran varios nombres que son ejemplos de la fe para la iglesia que está siendo tentada. Dice la escritura así: ¿y qué más digo? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hoy toca, hermanos, hablar un poco de Barak. Acabamos de escuchar la lectura de Jueces, capítulo 4, donde se encuentra la narrativa de este hombre, donde Dios le llama a ser un libertador. Tenemos que entender, hermanos, que el libro de los Jueces y todos estos hombres que están ahí siendo usados por Dios en ese libro, ellos fueron usados por Dios en un tiempo donde el pueblo de Dios tenía un corazón rebelde, donde Israel era un pueblo que se entregaba continuamente a la mundanalidad. Dice la escritura, era un tiempo donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada israelita vivía de esa forma según su propio criterio. Vivían sin ninguna autoridad central, sin nadie que les dictara leyes o supervisara normas. Y aunque tenían la ley del Señor dada por Moisés, no existía en Israel en esos días un liderazgo fuerte como el de Moisés o el de Josué. Esos días donde el pueblo seguía un liderazgo fuerte habían terminado. En esos días Israel entonces parecía más que una nación, parecía una especie de estados confederados. Parecía un estado sin leyes, sin organización, sin un liderazgo central. Podríamos decir, Israel en el tiempo de los jueces era un estado anárquico, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Vivían con la misma filosofía que muchos cristianos profesantes defienden hoy y pretenden vivir así. Si te parece bien a ti, entonces eso es lo correcto. Viviré mi cristianismo a mi manera. Mientras yo tenga buenos sentimientos y sea sincero con lo que hago, seguramente no hay pecado. Mientras yo tenga buenos sentimientos, buenas intenciones, realmente las acciones no importan tanto. Así vivía precisamente Israel. Israel comenzó a vivir así y entonces pronto sus valores morales decayeron y se entregaron a la idolatría. El pueblo de Dios abandonó el camino claro que Dios le había revelado. Abandonó ese camino detallado que Dios le había marcado a través de su palabra en sus mandamientos. ¿Y qué pasa entonces? Nosotros vemos cómo un manto de confusión espiritual caía continuamente sobre Israel y se corrompían a sí mismos y corrompían su religión. Matthew Henry dice: cuando no hay sujeción al gobierno de Dios, el pecado abunda y la miseria es lo que le sigue. Así era el pueblo en los días de los jueces.
La situación de Israel llegó a un punto espiritual tan bajo, pero tan bajo, que ningún hombre en Israel era capaz de guiar al pueblo de Dios en asuntos espirituales. No había un solo hombre que fuera capaz de tomar el liderazgo y guiar a Israel conforme a la voluntad de Dios. Todos los hombres eran incapaces de asumir un liderazgo espiritual, ya sea en su familia y mucho menos a la iglesia o al pueblo de Dios me estoy refiriendo. Eran los varones quienes deberían de ser las cabezas espirituales, tanto en sus casas, en sus hogares, como en la nación. Estos eran deberes exclusivos que Dios le había delegado a los varones. Esta historia que estoy hablando está en Jueces 4 y dice el versículo 4: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Gobernaba una mujer llamada Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Aquí hay dos maneras de ver esto. ¿Por qué una mujer gobernaba cuando esas facultades Dios no se las había dado a las mujeres? Hermanos, esa era la evidencia de la falta de hombres que asumieran el liderazgo en sus hogares. No había quien juzgara, no había un varón que asumiera su responsabilidad. Y ahí está una mujer gobernando, siendo guía espiritual del pueblo de Dios. Hermanos, esto no es un aliciente para que hoy se levanten mujeres a tomar el liderazgo de sus hogares, ni para que tomen el obispado en la iglesia, posiciones que Dios les ha dado exclusivamente a varones calificados. Si hay mujeres gobernando y haciendo su voluntad en el hogar, solo es síntoma de una cosa: de la ruina espiritual de ese hogar que ha venido por su marido. Cuando una mujer toma el gobierno en su hogar, es síntoma de la ruina espiritual de ese hogar. Si hay mujeres gobernando en las iglesias, tomando el pastorado, siendo las líderes espirituales de congregaciones, esto, hermanos, es evidencia de que los hombres han abandonado su responsabilidad delante de Dios. Es síntoma y evidencia de la decadencia espiritual. Así vivía Israel, y como consecuencia de ese estado de ruina espiritual, los enemigos del pueblo de Dios, dice la Escritura, invadieron la tierra prometida. Y el rey de Canaán, dice el texto que leímos, el rey de Canaán mantuvo cautivo a Israel por 20 años. Por 20 años. Había jóvenes de 20 años que nunca habían experimentado qué era ser libres. Nacieron en cautiverio y tenían 20 años en cautiverio a causa de una decadencia espiritual, una falta de liderazgo. Pero dice nuestro texto que entonces el pueblo volvió su mirada a Jehová su Dios. Dice el verso 3, entonces los hijos de Israel clamaron a Dios, clamaron a Jehová. Y una vez más, Dios tuvo misericordia de ellos. Dios aquí nuevamente se revela como el libertador de los oprimidos.
pero de los oprimidos que claman y se arrepienten y claman a Él por su ayuda. Estamos en ruina, vivimos en opresión, nuestros enemigos nos tienen cautivos. Todo ese dolor y quebranto los lleva a acordarse de Dios. Es que hemos pecado contra Dios. Y piden misericordia, claman por ayuda. ¿Y qué viene después del arrepentimiento? La liberación. Sin arrepentimiento no hay liberación. Una vez más, se enseña en la Escritura este patrón. No hay perdón sin arrepentimiento. No hay liberación si no hay confesión y arrepentimiento. Una vez más, se repite aquí. Mostrándonos, hermanos, que ni siquiera el evangelio que creemos es diferente. Para vivir y recibir la vida eterna, hermanos, necesitamos confesar nuestros pecados. Creer en Jesucristo y confesar. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y cuando confesamos y clamamos a Dios por misericordia y perdón, entonces, ¿qué? Viene la salvación, se entrega la salvación, la liberación. No sin arrepentimiento, no sin clamor, no sin reconocer. Así es, hermanos, la revelación que Dios nos da de cómo Él liberta. Bueno, nosotros vemos aquí esto, el arrepentimiento precede a la liberación. Y entonces Dios, por medio de Débora, llama a Barak para que librara a Israel y lo librara de ese general del ejército llamado Sisara, el capitán. Pensemos en Barak. Dice nuestro texto, este hombre está aquí, y no, en Hebreos 11 no está Débora como heroína de la fe, está Barak. Este hombre recibe un desafío. Su fe es desafiada. Y alguno diría, pero ¿cómo es esto? El hombre simple puede pensar, si Dios me llamara a mí y me prometiera victoria sobre mis enemigos, sería fácil creer y actuar con fe. Pero el cristiano sabio, prudente, experimentado, sabe que es más fácil hablar que obedecer. Sabe que es más fácil pensar las cosas que actuar con convicción. Sabe que es más fácil juzgar que cargar con la responsabilidad del llamado cuando Dios lo hace. Entonces la fe de Barak es probada. Vea el verso 6. Y ella, es decir, Débora, envió llamar a Barak, hijo de Ahinoam, a Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Así fue el llamado que Dios le hizo a Barak. Barak estaba recibiendo un llamado en un momento de gran decadencia espiritual. No era un tiempo de avivamiento, no había un mover del espíritu entre el pueblo, no había entusiasmo espiritual, no había hambre de Dios. Era un tiempo donde reinaba la indiferencia, donde reinaba el miedo, donde estaban oprimidos. Cuando un hombre está oprimido, no tiene ánimos de ir a la guerra.
El pueblo estaba oprimido. Y Dios le llama, tienes que levantarte y reunir 10,000 hombres para que vayan a pelear contigo. Dios le estaba pidiendo a Barak que fuera un líder en medio del caos. Le pidió reunir a ese ejército de 10,000 hombres, pero ¿de dónde saldrían? ¿Quién estaría dispuesto a seguirlo? ¿Quién tendría el valor de marchar contra un ejército que, dice la Escritura, poseía 900 carros errados? Eso es equivalente ahora, hermanos, a pensar en un ejército que posee bombas nucleares. Era lo más moderno. 900 carros errados. Y Dios le pide a Barak, levántate como líder de este pueblo oprimido. Imagínate los hombres de ese tiempo, eran hombres desmoralizados, 20 años oprimidos, no tenían, hermanos, el entusiasmo de ir a pelear y entregar sus vidas y pelear contra un ejército tan poderoso. Otros seguramente ya estaban resignados a cargar con el yugo opresor. No, ya, así déjalo, ¿verdad? Vamos a levantarnos, vamos a pelear, Dios nos dará la victoria. Ya, por favor, así déjalo. Ya no quiero más. Así yo ya me habitué a esto, a este estilo de vida. Ya, muchos seguramente estaban así. Y otras veces, otros seguramente ni siquiera creían que Dios pudiera hablar, porque eran días de frialdad, de incredulidad. En esas condiciones entonces, hermanos, es que Dios llama a Barak, convoca a un ejército para ir a la guerra, para ir a pelear contra Císara. Era una locura, una completa locura inimaginable. Israel no tenía estructura militar, no había una estrategia clara de guerra, que no había ni siquiera unidad nacional, como les decía, eran una especie de tribus ahí, débiles y frágiles, donde cada tribu cuidaba de lo suyo propio. No había disciplina, eran rebeldes, cada uno hacía lo que bien le pareciera. No había un sentido de misión. No había nada, pero Dios le llama, levántate y reúne a este ejército para la batalla. Así es que, iglesia, mencionar a Barak en Hebreos 11 como un ejemplo de fe para nosotros, la iglesia, es reflexionar en lo que es el peso del llamado. Dios no solamente le dice a Barak, ve y lucha, no, sino que lo compromete a que despertara los corazones de sus hermanos. Dios no le dice, ve y pelea, no, le dice, ve primero y reúne. Tienes que despertar los corazones de 10,000 hombres para ir a la batalla. Ahí, hermanos, está el problema. Avivar a una nación tibia, habituada, oprimida. Así es que nosotros vemos claramente cómo el llamado que Dios le hace no solamente era ser un líder militar, sino ser una influencia espiritual para Israel. Imagínate el desafío, ¿no? Ahí va Barak a tocar. Se para en las tiendas de las familias y les hace esa invitación. Vamos, anda, vamos, levántate. Vamos a pelear. Dios nos dará la victoria. Sale el hombre de la casa y le dice,
¿Y con qué vamos a pelear, Barak? ¿Con qué vamos a pelear? Va a la otra casa y va a la otra tienda y le dice, levántense, hombres de esta casa, vamos a pelear, Dios nos dará la victoria. Y el hombre de la casa dice, ¿y tú, Barak, con qué experiencia cuentas? ¿Cuál es tu currículum? ¿Cuáles son todas las victorias que tú has ganado para nosotros poder seguirte? Piense en el peso del llamado que tenía este hombre. A veces Dios también nos llama, hermanos, a obedecer en un ambiente semejante, en un ambiente desolador. Dios nos dice, tú obedece. Como padres, como esposos, nos pide que formemos, que levantemos, que edifiquemos, que instruyamos, que sembremos la palabra cuando parece que nadie nos quiere escuchar. Dios nos dice que luchemos y a veces no hay ánimo en el hogar para luchar. Dios te dice que creas, pero a veces en el lugar donde Dios te ha puesto hay pocos que quieren creer. No es fácil el llamado que Dios nos hace. No es fácil el llamado que Dios nos hace y así Dios prueba nuestra fe. Es así, es en esos momentos donde nuestra fe está siendo probada. La iglesia está esperando un avivamiento. Pero ¿dónde está la fe? La iglesia está esperando un mover de Dios donde las almas se conviertan y la pasión y el hambre por Dios se despierte. Pero ¿quién está asumiendo el rol? ¿Quién está en su trinchera aceptando el llamado que Dios le hace y está cumpliendo con su deber? No es extraño que vivamos en un tiempo de tanta decadencia. Roguemos, hermanos, a Dios que la verdadera fe se levante en estos tiempos. Y recordemos que todos los ejemplos de fe que tenemos en la Escritura y hermanos nuestros que han venido antes que nosotros y que han tenido grandes victorias, como los reformadores que fueron llamados a reformar en un tiempo de tremenda oscuridad. Tenemos muchos ejemplos donde la fe está siendo probada, hermanos, en tiempos de tremenda oscuridad. Pero es ahí, hermanos, donde los logros más grandes, más notables, más nobles, en esos momentos más oscuros, es donde la fe más ha relucido en la iglesia del Señor. Fue en la Edad Media, en la edad donde no había nada, donde Dios preservaba a algunos hombres fieles a su llamado. Viene la edad del oscurantismo y donde un monje, Dios lo llama, le da entendimiento, obedece valientemente a su llamado a enfrentar grandes enemigos como lo era la institución romana. Y ahí es donde más brilla la gloria de nuestro Dios. En épocas de mayor oscuridad espiritual es donde la fe alcanza sus logros más grandes. Y así también, hermanos, es en nuestras vidas. Es en medio de estas circunstancias adversas donde la fe
va a tener las victorias más nobles en mí y en ti. En mi familia, en nuestra iglesia. ¿Por qué asegura eso, pastor? Bueno, porque la fe no es como un barco de velas, que solamente se mueve y avanza si el viento está favorable. No, la fe no es así. La fe es impulsada por Dios, por el Dios Todopoderoso, es el que mueve esta barca. No son los vientos favorables, no, es Dios que es infinitamente superior a toda tormenta, a toda adversidad, a toda oscuridad. Dios es quien avanza, hace avanzar a su pueblo y lo dota de fe. En las tormentas más negras, en las noches más oscuras. Estamos viviendo un tiempo de gran decadencia en la fe cristiana. El estado del cristianismo es lamentable. Sí, hay muchas gentes que hoy están sentadas en las iglesias, pero la verdad es que hay un desconocimiento generalizado de quién es Dios y su palabra. Hoy se confunde santidad con religiosidad. La mundanalidad se disfraza de espiritualidad o de libertad cristiana. Son tiempos difíciles. Pero el brazo del Señor, iglesia, no se ha cortado. El brazo de Dios no se ha cortado. Los que se apoyan en Él van a ser sostenidos. Los que no huyan de su responsabilidad van a ser capacitados para hacer proezas en el nombre del Señor. ¿No fue acaso esas las promesas que Cristo le hizo a sus discípulos cuando los envió a hacer la obra? El que envía, capacita. El mismo que envía es el mismo que capacita. Y nos envía no a un terreno fértil, a un lecho, acostarnos en un lecho de rosas. No, hermanos. No. Estamos en un tiempo difícil, donde los que confían en la palabra del Señor, Dios peleará por ellos. Dios peleará por ellos. Es por eso, hermanos, que es tan importante la fe. Porque nosotros no podemos vencer, yo no puedo, pero Dios pelea por mí. Dice Jueces, en el versículo 15, dice, y Jehová quebrantó a Sisara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. ¿Quién lo hizo? ¿Quién quebrantó al general? ¿Quién quebrantó a este hombre poderoso? Jehová. Dios lo hizo. La palabra que se traduce aquí en Reina Valera quizás no nos ayude mucho. Esa palabra, quebrantar, es del hebreo hamán, que significa poner en conmoción, perturbar, atemorizar, trastornar, turbar. Eso le pasó a este hombre tan experimentado en la guerra. Lo perturbó. Dios confundió sus pensamientos, lo llenó de temor a él y a todo su ejército. Dios lo atemorizó y lo perturbó. Así Dios hizo con los enemigos del pueblo de Dios. Dios los confundió, los llenó de temor. Infundió temor y terror en el corazón de ellos.
Todos esos que dirigían esos carros errados y todo el ejército fueron confundidos, perturbados en la batalla. Imagínense la algarabía y el desorden que se hizo en medio de la guerra. Dice el verso 16, mas Barak siguió los carros y al ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sisara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Dios trajo confusión a sus enemigos. Aquí, hermanos, lo que la Biblia quiere resaltar, evidentemente no es el poder ni la capacidad de aquel a quien Dios había llamado. No es la capacidad de Barak. Lo que la Biblia quiere aquí resaltar, hermanos, es que nos demos cuenta que cuando la fe obra en un creyente, Dios lo defiende. No hay poder humano que pueda derrotarlo. ¿Se da cuenta qué importante es perseverar en la fe aún en los tiempos difíciles? No, pero qué difícil es tener fe. Es que es lo único que nos puede ayudar. La iglesia, nosotros tenemos a un gran libertador y no se llama Barak, se llama Cristo Jesús. No, Dios nos ha dado un libertador más grande que Barak, se llama Jesús de Nazaret. Cristo para nosotros es mayor que Barak, aquel que no solo obedeció en un ambiente hostil, sino que marchó, no con un ejército a su lado, sino que marchó completamente solo al campo de batalla que era el Calvario, y fue él solo, sin nadie a su lado, en obediencia, a pelear la batalla para obtener nuestra libertad. Nosotros tenemos un mejor libertador. Cristo se levantó y aunque parecía débil, aunque tenía la apariencia de debilidad y lloró hasta lágrimas de sangre en Getsemaní antes de poner sus pies en el terreno de la batalla, aunque su apariencia era de debilidad ante esos fieros oponentes que venían delante de él acusándolo, mintiendo, aunque su apariencia era débil, a él no le pareció importarle eso. No parecía importarle el poder de sus enemigos, esas fieras que venían a él con espadas y antorchas. Esas fieras romanas y judías se acercaron a él. Pero en medio de esos adversarios tan voraces, nuestro libertador no quiso evadir su responsabilidad, el llamado que su padre le había dado. Ve y liberta a este pueblo. Cristo vino, dejando su trono de gloria en obediencia y en esa apariencia de debilidad, vino a asumir esa responsabilidad al llamado eterno de venir a libertar a este pueblo que hoy somos tú y somos todos aquí, hermanos. ¿No fue acaso Cristo que se levantó en medio de la reunión diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos? Él es nuestro gran libertador. Él
es el que ha vencido por nosotros. Cristo fue el ungido, el encomendado, aquel que fue lleno del Espíritu Santo, no para enfrentar a un ejército de carros errados, sino para enfrentar al mismo pecado y a la muerte y a Satanás y vencerlo en la cruz. ¿No dice así la Escritura? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tenemos muchos ejemplos de hermanos que perseveraron y respondieron a su llamado en medio de tremenda oposición espiritual, pero ninguno como Cristo. Yo entiendo que a veces tú veas tu vida como una oscuridad tan densa, o ves oponentes a diestra y a siniestra. Ves que se levantan contra ti aquí, se levantan contra ti acá. Hermanos, mira a Cristo. Mira a Cristo. Que el mismo Espíritu que fue puesto en Cristo es aquel que Él mismo envió a nosotros para vencer. Porque Él venció, nosotros también venceremos. Y eso no tiene nada que ver con quién tú seas, con tus fuerzas, con tus habilidades. Dios no espera que seas el más fuerte, Dios espera que confíes en Él. Dios no espera que yo sea el pastor más sabio, Dios espera que yo sea un siervo que confía en Él. Es tiempo de levantarte con fe, aunque nadie más lo haga. Esto es lo que el escritor de Hebreos le estaba diciendo a la iglesia, hermanos, con este ejemplo inspirado por el Espíritu Santo. Están en gran adversidad, están siendo tentados a dejar el cristianismo y a volver a su antigua religión, a dar un paso atrás y marcharse. Ese no es tiempo para hacer esto, es tiempo de aceptar el llamado, es tiempo de obedecer como Barak en medio de un tiempo difícil. Aunque nadie más quiera, da el paso. Que Dios peleará tus batallas, iglesia. Así es que hoy el Señor te llama a creer, a obedecer y a actuar. Que nadie se esconda, que nadie se excuse. Hermano mío, pelea la buena batalla de la fe, que la victoria es nuestra. Oremos, hermanos.